Todo comenzó con un gesto tan silencioso que casi pasa desapercibido. Una noche cualquiera, en uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad, el ambiente se mantenía elegante y predecible. Luces tenues, copas relucientes, conversaciones discretas y risas contenidas. Ramiro Galardo, dueño del lugar y de una cadena entera de establecimientos de alto nivel, observaba todo desde una mesa reservada al fondo, como solía hacer. Le gustaba supervisar sin ser visto, y más aún, juzgar. Pero esa noche, algo le llamó la atención desde su posición. Vio como una anciana entró al restaurante con pasos vacilantes, vistiendo ropa sencilla que no combinaba con el ambiente refinado. Se sentó en una esquina, junto a la ventana, sin pedir nada durante varios minutos. Solo miraba el menú, como si leyera un libro sagrado que no se atrevía a tocar. Ramiro frunció el ceño. ¿Quién la dejó entrar?, susurró para sí, tomando un sorbo de vino. Decía sí. Fue entonces cuando lo vio Esteban, uno de sus meseros más antiguos y silenciosos. De esos que no generan problemas, ni tampoco elogios. Siempre puntual, siempre correcto. El tipo de empleado que pasa desapercibido. Pero lo que hizo a continuación fue todo menos ordinario. Esteban se acercó a la señora con una sonrisa cálida, habló con ella unos segundos, y luego caminó hacia la caja. Lo que Ramiro presenció después, le heló la sangre en el mesero. Sacó dinero de su propio bolsillo y pagó la cuenta de la anciana antes incluso de que ella ordenara. «¿Qué demonios?», murmuró Ramiro, enderezándose en su asiento. La anciana comió poco. Un caldo, una pequeña porción de arroz y un vaso de jugo. Comió lentamente, con los ojos humedecidos. Luego, antes de irse, le tomó las manos a Esteban y las apretó con gratitud. Nadie más en el restaurante pareció notar lo que ocurría. Pero Ramiro, sir, y no pudo dejar de pensar en ello. Horas después, cuando el restaurante cerró, Ramiro permanecía en su automóvil estacionado a unos metros de la puerta trasera. La noche estaba serena, sin viento ni lluvia, solo el sonido lejano de un tren, y algunos autos. Vio a Esteban salir por la puerta de servicio, cambiándose los zapatos al caminar, como si sus pies dolieran. Llevaba una mochila vieja al hombro. No tomó el metro, ni pidió taxi. Caminó, y Ramiro decidió seguirlo. No sabía exactamente por qué lo hacía. Curiosidad, quizás sospecha. ¿Qué tipo de empleado gasta su sueldo en una clienta? ¿Por qué, durante casi 20 minutos, lo siguió por calles cada vez menos iluminadas, más alejadas del centro? La ciudad se transformaba con cada esquina, de mármol y cristal, a concreto y grafitis. Esteban no se detenía. Caminaba con seguridad, como si ese fuera su trayecto habitual. Ramiro apagó las luces del coche y se estacionó discretamente cuando vio a Esteban doblar por una calle estrecha. El mesero se detuvo frente a un edificio abandonado, empujó una puerta lateral con familiaridad y desapareció dentro. Ramiro esperó un minuto. Luego, bajó del auto. El interior del lugar contrastaba violentamente con su apariencia exterior. No había lujo pero serotan. Colchonetas distribuidas por el suelo, mantas dobladas, unas cuantas mesas en juguetes viejos, y niños. Al menos una docena de niños. Esteban se agachó para saludar a uno de ellos, que corrió a sus brazos. Los demás se acercaron, sonriendo, y lo rodearon con efusividad. Uno le pidió que contara un cuento, otro, que revisara su dibujo. Una niña le entregó una flor marchita. Ramiro observaba todo desde una pequeña rendija en la puerta. Él no trabaja solo por dinero, pensó. Este hombre tiene una doble vida. Lo que más le impactó no fue la pobreza del lugar, ni siquiera los rostros cansados de los pequeños. Fue el modo en que Esteban los miraba, con ternura, con un amor sincero, como si fueran suyos. Sacó de su mochila pequeños recipientes con comida, los fue repartiendo con cuidado. Luego se sentó en el suelo y empezó a leer un libro de cuentos. Ningún celular, ninguna queja, ninguna prisa. Ramiro se quedó allí, inmóvil, sintiendo una presión en el pecho que no sabía cómo explicar. Su mundo entero, su filosofía, su forma de entender el éxito, temblaban cuando Esteban terminó de leer. Una señora de cabello blanco y cuerpo frágil se le acercó. Ramiro apenas la reconoció. Era la misma mujer que estuvo esa noche en el restaurante, la misma a la que Esteban le pagó la comida. Gracias, hijo, le dijo ella, con voz temblorosa. No tiene que agradecerme, mamá. Usted me enseñó esto, mamá. Ramiro sintió que algo dentro de él se rompía. De regreso a su casa, Ramiro conducía en silencio. Por primera vez en años, se sentían fuera de control. Nada de lo que vio encajaba con su visión del mundo. Había pasado la vida construyendo un imperio, creyendo que los pobres eran pobres, porque no se esforzaban lo suficiente. Y ahora, uno de sus empleados lo confrontaba con otra verdad. Una verdad
que no había pedido. Una verdad que no podía ignorar, aparcó frente a su edificio, apagó el motor y se quedó allí, respirando. ¿Quién eres, Esteban? Pensó. Más importante aún, ¿por qué esto me afecta tanto? Ramiro no lo sabía, pero esa noche había comenzado una jornada que no solo revelaría secretos enterrados, sino que también lo obligaría a enfrentarse a quien realmente era, ni nada volvería a ser igual. Ramiro no durmió esa noche. El rostro de aquella anciana agradecida, el abrazo de los niños, la voz de Esteban leyendo cuentos, todo se repetía en su mente como una película que no podía detener. Había algo en esa escena que le incomodaba. Profundamente, no era solo la pobreza, era la dignidad. La calidad es la pereza. Lo que más le dolía era reconocer que no sabía cuándo había sido la última vez que había sentido algo así en su vida. A la mañana siguiente, llegó al restaurante más temprano que de costumbre, caminó entre las mesas vacías observando los cubiertos perfectamente alineados, los copones brillantes, los arreglos florales, todo en su lugar, todo impecable. Y sin embargo, todo vacío. ¿Desea café, señor Ramiro?, preguntó una de las empleadas. No, respondió seco. Llámame a Esteban cuando llegue en 2 horas más tarde. Esteban apareció con su uniforme perfectamente planchado, el cabello aún húmedo y la misma expresión de siempre, anserian tranquila, invisible en Ramiro. Lo observó desde su oficina. Y luego, sin explicarle nada, salió del restaurante y volvió al lugar donde, la noche anterior, había descubierto ese pequeño mundo oculto. El edificio seguía igual, gris, sucio por fuera, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Pero ahora que lo veía a plena luz del día, notaba detalles que antes no había percibido: una bicicleta pequeña, encadenada al poste, una cuerda con ropa secándose entre 2 ventanas rotas, un dibujo infantil pegado a la pared con cinta vieja. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Empujó suavemente. Estaba abierta. El olor era mezcla de arroz recalentado, jabón barato y esperanza. En una esquina, una anciana pelaba papas con lentitud. 2 niños jugaban con una caja de cartón, como si fuera un castillo. Sentado sobre una colchoneta, Esteban le enseñaba a una niña cómo escribir su nombre en Ramiro. Se quedó parado en la entrada, sin saber si avanzar o retroceder. ¿Está buscando a alguien?, preguntó la anciana con voz dulce. ¿A Esteban? En ella lo miró de arriba abajo. Lo reconoció. Sabía quién era. Y sin embargo sonrió. Pase a... Él está ahí, haciendo magia en Esteban. ¿Se levantó al verlo, señor Ramiro? Solo Ramiro. Silencio tenso los envolvió. Los niños los miraban curiosos, sin entender. Esteban dudó. ¿Por qué está aquí? No lo sé con certeza. Pero tenía que volver a Esteban. No respondió. Solo asintió levemente y se alejó para seguir repartiendo platos de comida en tazas desparejadas. Una niña le tiró del pantalón y él se agachó para atarle los zapatos. Otro le mostró una herida en la rodilla y él sopló con cuidado en Ramiro. Se sentó en una caja de madera. Observaba. Absorbía. ¿Son todos huérfanos?, preguntó finalmente. No todos. Algunos tienen madres que trabajan todo el día y no pueden cuidarlos. Otros huyeron de la violencia. Otros simplemente no tienen a nadie. Aquí comen, duermen, aprenden lo que podemos enseñarles. No es perfecto, pero es un hogar. ¿Y usted los mantiene con su sueldo de mesero? Esteban sonrió. Por primera vez con mi sueldo, con lo que me donan algunos amigos, con lo que encuentro. No se necesita mucho para hacer algo grande. Solo se necesita querer a Ramiro. Guardó silencio. Pasaron 2 horas. Ramiro no se fue. Observó cómo se organizaban para limpiar, cómo los niños se turnaban para barrer, cómo compartían el pan sin pelear. No había lujos, pero había orden y cariño. Un niño se le acercó. ¿Usted es el papá de Esteban? Ramiro se sorprendió. No, solo soy su jefe, dijo el niño, decepcionado. Pensque porque lo está mirando como con ojos de papá. El comentario le dolió más de lo que imaginaba. Minutos después, Esteban se acercó con una taza de té. No tenemos café, dijo. Pero esto calienta igual. Ramiro la aceptó sin hablar. Al salir del lugar, ya cayendo la tarde, Ramiro caminó sin rumbo. No regresó a su auto, no contestó su celular, solo caminó, intentando entender qué estaba sintiendo. Su vida: construir un imperio, imponer respeto, a crecer sin mirar atrás. Pero ese lugar, ese mundo, lo sacudía. Recordó algo que creía haber olvidado. Una noche fría, una mujer dándole un abrigo a un niño con hambre, una canción de cuna que nunca volvió a escuchar a sus pies. Lo llevaron de regreso a su apartamento de lujo. En el piso 35, con vista al río, entró, se descalzó, y por primera vez en muchos años, lloró esa noche. No quiso quedarse solo. Llamó a su hermana,
con quien casi no hablaba. Llamó a su madre, aunque solo dejó un mensaje. No supo qué decirles. ¿Cómo explicar que había visto la bondad en los ojos de alguien a quien nunca notó? ¿Cómo explicar que su empleado más humilde le había enseñado lo que ni los libros ni los coaches millonarios jamás le dijeron? Cenó solo pan y queso. Nada de chefs, nada de menú exclusivo, y antes de dormir, escribió en una libreta que tenía guardada desde hacía años. Hoy vi algo que no sabía que existía, no sé qué. Voy a hacer con esta verdad, pero ya no puedo fingir que no la vi. A la mañana siguiente, volvió al restaurante, no con la misma actitud. Algo en él se había desarmado. Esteban ya estaba trabajando. Ramiro lo miró desde lejos. Lo vio servir mesas, limpiar platos, recoger migas como si no hubiese pasado nada, pero, si había pasado algo, el jefe que Ramiro había sido ya no existía, y aunque no lo supiera, acababa de comenzar una búsqueda que lo enfrentaría con verdades mucho más profundas que la pobreza o la riqueza. Porque, a veces, lo que uno encuentra al mirar hacia abajo es exactamente lo que le hace falta para mirar hacia adentro. Ramiro no era hombre de investigar persona. Solía decir que el tiempo no se desperdiciaba en vidas ajenas, sino en no cuidar la propia. Pero algo había cambiado. Esteban no era una simple vida ajena. No después de lo que vio durante días, observó a su empleado con más atención que nunca. No porque dudara de su integridad, sino porque cada gesto suyo, cada palabra amable, cada sonrisa a los clientes, cada plato servido con esmero, parecía ocultar algo más profundo, más antiguo, algo que Ramiro no lograba explicar. Fue entonces cuando decidió hablar con su madre. «Ramiro», dijo la voz del otro lado de la línea, sorprendida. «¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Solo necesito preguntarte algo», respondió él, seco pero contenido. «Papá, ¿alguna vez tuvo otra familia?». Hubo un silencio largo, en como si las palabras hubieran quedado atrapadas en la garganta de la mujer. «¿Por qué preguntas eso?». «Por creo que tengo un hermano del que nadie me habló». Su madre no lo negó, no lo corrigió, solo suspiró. Sabía que algún día esa verdad saldría a la luz, dijo, con un tono de resignación. «Tu padre no fue un hombre perfecto». Ramiro Y.O. Yo decidí quedarme y guardar silencio. Ramiro cerró los ojos. ¿Quién era ella? Una mujer sencilla. Se llamaba Mariana. Trabajaba como costurera. Tu padre la conoció cuando tú eras pequeño. Nunca me habló de ella, pero un día encontré una carta escondida. Hablaba de un niño, decía que lo había tenido en secreto, y que jamás permitiría que tú lo supieras. Ramiro apretó los dientes. ¿Y nunca hiciste nada? Era otro tiempo, hijo. Las mujeres no teníamos voz. Solo miedo. Colgó sin decir adiós por primera vez. Sintió rabia, una rabia distinta. Number 2. Contra Esteban, sino contra el hombre que lo crió con discursos de éxito y orgullo, mientras escondía una vida completa en las sombras. ¿Cuántas veces había dicho, somos una familia ejemplar? ¿Cuántas veces había condenado a los desviados del camino correcto? Decidió ir más a fondo. Horas más tarde, sentado frente a su computadora, buscó registros civiles, viejas noticias, hasta que encontró algo que le heló el cuerpo. Mariana Salvatierra, fallecida en 2002, madre soltera, sobreviviente de incendio en pensión ilegal. Deja un hijo, Esteban Morales Salvatierra, menor de edad, sin parientes registrados, a un informe policial de ese mismo año. Agregaba un dato escalofriante: en la pensión donde vivían, fue abandonada por el propietario, y la única ayuda que recibieron fue de una ONG local, que acogió a los niños en Esteban. Tenía 11 años cuando perdió a su madre en Ramiro. En ese entonces, tenía 35, y jamás se enteró. Volvió al restaurante esa misma noche. No quería enfrentarlo todavía, necesitaba mirarlo con otros ojos, ver si, en sus gestos, encontraba algo de su padre, algún rastro genético. Pero lo que encontró fue humanidad. Esteban no tenía odio en los ojos, no tenía resentimiento, no parecía cargar una historia tan pesada. Era generoso, cálido, trabajaba con dignidad, no pedía nada a cambio, y sobre todo, no sabía quién era Ramiro para él. Detalle era el que más dolía. Decidió buscar al director del orfanato que mencionaba el informe. Lo encontró tras varios llamados. Un hombre mayo, Ereduvaz Ameval, que aún recordaba al pequeño Esteban. Era un niño serio, retraído. Nucha, hablaba mucho, pero cuidaba de los otros como si fueran sus hermanitos. Cocinaba cuando podía, compartía su pan. Y cuando alguien lloraba, era el primero en abrazar. ¿Él sabía quién era su padre? No, su madre nunca lo dijo. Solo dejó una carta en su cajón antes de morir. Decía: sí, algún día me pasa algo, díganle a mi hijo que no está solo. Aunque su padre nunca lo haya buscado, Ramiro no pudo hablar. Colgó, con el corazón encogido. En esa noche, volvió al galpón. Esteban lo recibió con una sonrisa,
sin preguntas. Ya se había acostumbrado a sus visitas. Los niños también lo saludaban con cariño. Algunos lo llamaban tío. Hoy tenemos sopa de lentejas, dijo Esteban. ¿Quiere quedarse? Ramiro asintió. No tenía hambre, pero necesitaba estar ahí. Necesitaba entender cómo alguien que lo había perdido todo había decidido dar tanto. Durante la cena, una niña le ofreció la mitad de su pan. Para usted. Porque siempre viene con cara de triste, dijo Ramiro. Casi no pudo contener las lágrimas después. Mientras los niños dormían, Ramiro y Esteban se sentaron afuera, bajo el cielo despejado. ¿Nunca pensaste en buscar a tu padre?, preguntó Ramiro, rompiendo el silencio. Esteban lo miró, sorprendido. Mi madre me decía que algunos padres existen, solo para que sepamos lo que no queremos ser. ¿Y si lo tuvieras frente a ti? No lo odiarían, pero tampoco lo abrazaría. Le diría que no hizo falta, que todo lo que soy, lo construí sin él. Ramiro tragó saliva. ¿Y si él estuviera dispuesto a pedir perdón? Esteban guardó silencio. Miró hacia la ventana donde dormían los niños. Entonces le diría que el perdón no se pide con palabra, se construye con actos. Ramiro se fue sin decir nada más. Manejó, sin rumbo fijo. No sabía si alguna vez podría decirle la verdad, pero lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo como si no la supiera, y por primera vez en toda su vida, se sintió indigno de su propio apellido. Los días siguientes fueron una tormenta. Ramiro seguía trabajando como si nada hubiera cambiado, pero por dentro todo era Cada vez que veía a Esteban cruzar el salón con platos, cada vez que lo oía saludar a los clientes con esa voz serena, sentía una punzada de culpa. Una voz dentro de él lo empujaba a hablar, a contarle todo, pero otra, más fría, más racional, lo obligaba a guardar silencio. El silencio era seguro. El silencio no arriesgaba su reputación en el silencio. No perdía millones, pero el precio del silencio. Comenzaba a cobrar intereses a una mañana. Fue llamado a una reunión urgente con los socios principales de la cadena. Lo esperaban en la sala de conferencias, rodeados de papeles, laptops e informes de prensa. El rostro de Ramiro estaba en una portada. ¿Qué está pasando, Ramiro?, preguntó Tomás, su socio más antiguo. Esta nota dice que estuviste en un albergue ilegal dando comida. Es cierto, no es ilegal, y no es un albergue, es un lugar donde los niños comen. Nada más. ¿Y tú qué haces ahí? Ramiro se mantuvo firme, observó. Aprendo. ¿Aprendes qué? A servir sopa, a sentarte en el suelo con huérfanos. Intervino Claudia, una inversora. Eres la imagen de esta empresa. No puedes permitirte este tipo de vínculos. La prensa ya está preguntando si es una campaña de lavado de imagen. No lo es, respondió seco. Y no tengo nada que ocultar. ¿Y el mesero?, preguntó otro de los socios. Ese tal Esteban, ¿qué relación tienes con él? Ramiro apretó los puños bajo la mesa. Es un buen hombre. Hace cosas que ninguno de nosotros tendría él. Valor de hacer. Lo respeto. El ambiente se volvió más tenso. Entonces, tienes dos opciones, dijo Tomás finalmente. O cortas todo vínculo con ese lugar y con ese empleado, o tendrás que enfrentar las consecuencias en esa noche. Ramiro volvió al galpón. No para encontrar respuestas, sino para encontrar calma. Pero Esteban lo esperaba con una expresión distinta. ¿Había escuchado los rumores? ¿Está en problemas por venir aquí? Más de los que imaginas. Entonces no venga más, dijo Esteban con una frialdad inesperada. No quiero que pierda su empresa por esto. Ramiro lo miró, dolido. No vine por caridad, Esteban. Vine porque necesito entender algo que solo aquí encuentro. ¿Y qué es eso? ¿Lo que significa tener un hermano en Esteban? Se quedó mudo. ¿Qué? Dijo. Ramiro bajó la mirada. No sé cómo decírtelo. No sé si tienes derecho a odiarme o no, pero lo descubrí en tu madre, Mariana. Why me, padre? Aaron M. Tú y yo compartimos sangre. Aunque hayamos crecido en mundos opuestos. Esteban dio un paso atrás. El galpón pareció congelarse. Los niños dormían. El aire se volvió denso. Lo sabías desde cuando Hayes, unos días. Lo confirm. Mi madre Ann, lo investigué, leí los reportes. Eres mi hermano. Esteban. Él no habló. Solo apretó los dientes. Luego, sin decir una palabra, se giró y se fue al fondo del galpón. Ramiro regresó a su casa destrozado. A la revelación, no lo había liberado. Lo había hundido más. Había cometido el error de decir la verdad, esperando perdón inmediato. Pero la verdad no se entrega como un regalo, se construye como un puente al día siguiente. Los inversores lo esperaban con una decisión. Hemos decidido suspender tu cargo como director general, anunció Tomás sin rodeos, hasta que se aclare todo lo que está saliendo en prensa. ¿Y qué está saliendo? Claudia deslizó una tablet frente a él. Ansío millonario acusado de manipular imagen de empleado.
para limpiar reputación. El mesero es su hermano ilegítimo. Ramiro sintió como si le arrancaran el aire. ¿Quién filtró esto? No importa. Lo importante es que tienes que salir del foco. Retírate por unos meses. Deja que el escándalo muera. Ramiro no respondió. Salió de la sala sin mirar atrás al llegar a su auto. Encendió el motor. Y no fue a casa Fiu al galpón esta vez. No entró, se quedó sentado en la acera, mirando la puerta cerrada. Una hora después, Esteban salió con una caja de ropa. No deberías estar aquí, dijo. Sin mirarlo, lo sé. Pero no puedo quedarme en otro lugar. No necesito nada de ti, Ramiro. No quiero dinero, no quiero tu apellido, no vine a darte eso. Vine a pedir la oportunidad de hacer algo correcto por una vez. Esteban lo miró. Y por primera vez, no había enojo en sus ojos. Solo consintió. ¿Sabes qué es lo más duro de todo esto? Que crecí imaginando quién era mi padre. A veces pensaba que estaba muerto. Otras, que era un héroe. Pero nunca imaginé que estuviera vivo, con una vida perfecta. Mientras yo comía de la basura, Ramiro bajó la cabeza. No. Hey, excusa. No hay defensa. Entonces, no digas nada. Solo, haz algo en esa noche. Ramiro escribió un discurso no para la prensa. No para los inversionistas, sino para sí mismo. Lo tituló A la herencia que nunca supe que tenía. Y decidió que, al día siguiente, lo leería en público, no para limpiar su nombre, sino para dignificar el del hermano que había vivido en la sombra toda su vida. El salón principal del hotel estaba decorado como una noche de gala. Candelabros, alfombra roja, periodistas por todas partes. Era la ceremonia anual que premiaba a los empresarios más influyentes del país. Y, una vez más, el nombre de Ramiro Gallardo aparecía entre los finalistas. Pero esta vez, él no se sentía parte de ese mundo. Entró solo, sin traje de diseñador, sin corbata, sin su habitual aura de superioridad. Su caminar era sereno, casi lento. En su mano, llevaba un sobre. The Block, YNL Picho. Un corazón temblando, Ramiro Gallardo. Finalista al premio Visión de Futuro, anunció la voz del presentador. Reconocido por expandir su cadena de restaurantes a nivel nacional y por liderar uno de los modelos de negocios más exitosos del mercado gastronómico. En aplausos, en cámaras, en sonrisas falsas, San Ramiro subió al escenario. Se paró frente al micrófono, miró al público y lo supo. Aquel era el momento. Buenas noches, comenzó, con voz firme pero emocional. Gracias por este reconocimiento. Aunque, para ser sincero, no estoy aquí para recibir un premio. Estoy aquí para decir la verdad. Un murmullo se esparció por la sala. Muchos de ustedes me conocen como empresario, como estratega, como líder, pero hoy vengo como hermano, como ser humano, como alguien que acaba de entender lo lejos que estaba de su propia alma. Silencio absoluto. Hace unos días, descubrí que tengo un hermano. No fue criado conmigo. No compartimos cumpleaños, ni navidades. No tuvimos fotos juntos. Él creció solo, pasó hambre, perdió a su madre en la infancia. Y aún así, encontró la manera de amar a otros, de dar sin recibir, de ser padre para niños que no tienen a nadie. En el auditorio, contuvo el aliento. Ese hermano trabaja como mesero en uno de mis restaurantes. Se llama Esteban, y aunque no lo supiera hasta hace poco, es el hombre más íntegro que he conocido. En cámaras parpadeando. Voces bajas entre el público. Cuando lo descubrí, tuve miedo. Miedo de perder lo que construí, miedo de que la verdad destruyera mi imagen. Pero hoy entiendo que la única imagen que vale la pena cuidar es la que uno ve en el espejo cuando está solo. En Ramiro respiró hondo. Hoy no quiero su aplauso. Quiero que escuchen esto. El éxito no se mide por los ceros en una cuenta bancaria. Se mide por los rostros que iluminas, por las manos que levantas, por los corazones que tocas. Miró hacia el fondo de la sala. Esteban estaba allí de pie, inmóvil, con los ojos llenos de agua. Este no es mi premio. Es suyo y de cada niño que duerme sobre una colchoneta, con la esperanza intacta, de cada mujer que lucha por alimentar a sus hijos, sin saber si habrá pan mañana. Ellos son los verdaderos héroes. Bajó la mirada al sobre. En este papel hay una decisión. Hoy, cedo el 40% de mi empresa a un nuevo proyecto, a un brazo social, liderado por Esteban Morales, que transformará espacios abandonados en refugios para niños sin hogar. No es caridad, es justicia. El silencio se rompió con un aplauso. Uno solo. Luego dos. Luego sí. El salón entero se puso de pie. Pero Ramiro no sonrió. Solo bajó del escenario y caminó directo hacia su hermano Esteban. No supo qué decir. No necesitabas hacerlo así, susurró.
Sí, lo necesitaba, respondió Ramiro. No por ti, por mí. Y se abrazaron. No como socios, no como empleados, no como un acto de prensa, sino como hermanos. Las repercusiones fueron inmediatas en las redes sociales. Explotaron con titulares en el CEO que renunció al poder para honrar a un hermano. Oakland, de mesero a líder social en la historia de Esteban Morales, conmueve al país. Ramiro Gallardo, el empresario que eligió el corazón sobre el capital. Algunos inversores se retiraron, algunas franquicias cortaron contrato. Pero eso no importaban. Lo que nació de esa noche fue más fuerte que cualquier caída bursátil. Días después, Ramiro y Esteban ofrecieron una rueda de prensa conjunta. Ninguno de los dos vestía traje, solo camisas sencillas. A su alrededor, varios niños del galpón original. ¿Qué piensa hacer ahora, señor Gallardo?, preguntó un periodista. Aprender, respondió él, sonriendo, y ayudar a otros a hacerlo también. ¿Y usted, Esteban, está preparado para liderar un proyecto tan grande? He liderado sin recursos toda mi vida. Ahora, con apoyo, vamos a llegar más lejos. Porque no se trata de mí, se trata de ellos, dijo, señalando a los niños. Esa misma noche, regresaron al galpón, pero esta vez, no como visitante. Iban a convertir ese espacio en algo mayor. 6 arquitectos ya estudiaban el lugar. Un equipo de voluntarios se había sumado. Empresas pequeñas ofrecían donaciones y por primera vez, Ramiro se libra. No más máscaras, no más mentiras. Solo verdad. Al cerrar la jornada, los niños se sentaron en ronda, como de costumbre. Uno de ellos le pidió a Ramiro que contara una historia. ¿Una historia yo? Sí, una que sea real. Ramiro los miró y, por primera vez, sonrió con los ojos. Muy bien, les contaré la historia de un hombre que pensaba que era muy rico, hasta que conoció a alguien que no tenía nada, pero que lo tenía todo. Y mientras hablaba, Esteban se sentó a su lado. 2 hermanos en 2 mundos distintos. Una misma promesa: nunca más callar lo que importa. El antiguo galpón ya no era el mismo. Donde antes había paredes agrietadas y colchones en el suelo, ahora había ventanas amplias, murals coloridos, libros en estantería. El lugar había sido transformado en un centro comunitario vibrante, lleno de vida, risas y esperanza. Ramiro caminaba por los pasillos con una taza de té en la mano, saludando a los niños por su nombre. Ya no era el empresario inaccesible, era el tío Remy, como lo apodaron. Nadie lo obligó a estar allí cada tarde. Iba porque quería, porque ese era, ahora, su lugar. Esteban se encargaba de la coordinación general, con respeto y humildad. Rechazó cualquier título de director o presidente. Prefería llamarse a sí mismo cuidador. Esto no es una empresa, decía, es un hogar. El impacto del proyecto fue mayor de lo esperado. Cadenas de televisión contaban la historia. Escuelas organizaban campañas de donación. Incluso, algunos de los inversores que antes se alejaron, regresaron pidiendo participar. ¿Por qué vuelven ahora?, preguntó Esteban una tarde. Porque el mundo, por fin, está entendiendo que no hay inversión más fuerte que la humana, respondió Ramiro. Y lo decían en serio. Un día, mientras Ramiro acomodaba libros en la biblioteca del centro, una niña nueva llegó al lugar. Tenía unos 6 años, ojos grandes, cabello alborotado y un silencio que pesaba. Caminaba abrazando una mochila vieja y no soltaba un pequeño medallón dorado que colgaba de su cuello. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Esteban. Lucía. Tío, la niña, apenas audible. Ramiro se congeló. Lucía. Ese era el nombre de su madre. Se agachó con cuidado y le sonrió. ¿Quién te dio ese medallón, Lucía? Mi mamá me dijo que siempre que lo llevara, ella estaría conmigo, aunque no pudiera estar cerca. Ramiro extendió la mano. El medallón tenía una inscripción en la parte trasera, 3 letras grabadas con torpeza: RGM. Ramiro Gallardo Méndez. En sus iniciales. Sintió que el mundo se detenía por un segundo. Miró a Esteban, que también lo había notado. ¿Dónde está tu mamá ahora?, preguntó Esteban. Con dulzura. Se fue. Me dijo que volvería, pero pasó mucho tiempo. Ramiro tragó saliva. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Mariana. Ese nombre. Israel. Ese medallón todo coincidía con una historia antigua, una de la que Ramiro solo tenía fragmentos. Su madre, cuando él era muy joven, le habló una vez de una amiga cercana que desapareció de su vida tras una pelea familiar. María era su mejor amiga. Nunca supo que había sido de ella. Ahora, una niña con sus ojos, con su medallón, estaba allí, como si el pasado se hubiera colado entre las rendijas del destino. Esta vez, Ramiro no iba a dejar que el silencio ganara.
Esteban lo acompañó mientras sentaban a Lucía en una mesa y le ofrecían pan y jugo. La niña comía con timidez pero sin miedo, como si supiera, en lo más profundo de su pequeño corazón, que había llegado al lugar correcto. Ramiro se levantó, se dirigió al ventanal y por un momento lloró en silencio. Esteban se acercó y le puso una mano en el hombro. No todo se explica con palabras. Hermano, en algunas cosas simplemente están destinadas a encontrarte. YC, esta niña es más parte de mí de lo que imagino. Entonces, no lo pienses demasiado. Solo cuídala como hiciste conmigo, como haces con todos en esa noche, cuando cerraron el centro. Lucía se quedó dormida en una camita improvisada, abrazando su mochila. Ramiro la cubrió con una manta y se sentó junto a ella. Por primera vez en toda su vida, no tenía ninguna reunión pendiente, ningún correo urgente, ningún objetivo que no fuera el de proteger a esa niña. Y en su corazón, algo se acomodó. No, era culpa, era paz. Las semanas después, el centro fue oficialmente nombrado como la casa de todos. Un lugar donde nadie preguntaba de dónde venías, sino que necesitabas para seguir. Esteban lideraba las tareas diarias. Ramiro organizaba eventos y mantenía la estructura funcionando. While los niños vivían, reían, soñaban, Lucía fue integrada a una escuela cercana. Mostró talento para la pintura. Hacía retratos de casas con ventanas abiertas y árboles enormes. Cuando le preguntaron por qué dibujaba eso, respondió, porque ahora sé que hay lugares que siempre dejan la ventana abierta, para que alguien como yo pueda entrar. Y en ese dibujo, Ramiro y Esteban se reconocieron años después. Nadie recordaba los escándalos de prensa, nadie hablaba de acciones caídas ni de títulos empresariales, pero todos conocían la historia de dos hermanos, uno criado en la cima, otro en el abandono, unidos por una verdad tardía. Transformados por el valor de actuar, incluso cuando todo está en riesgo, porque a veces, solo cuando uno lo pierde todo, descubre lo que realmente importa. Y cuando el corazón habla más fuerte que la fortuna, el mundo cambia en un niño a la vez. A veces, las historias más poderosas no son las que tienen giros dramáticos o fortunas inesperadas, sino donde un corazón elige hacer lo correcto, aunque eso le cueste todo. Ramiro pensaba que era un hombre exitoso porque tenía poder, dinero, respeto, pero no fue hasta que vio a Esteban, su hermano oculto, su reflejo olvidado, sirviendo un plato de sopa con humildad, que entendió lo que realmente significa ser grande. Y Esteban, que nunca pidió nada, nos enseñó que dar sin esperar, amar sin condiciones y proteger sin nombre es la mayor forma de riqueza. Esta historia nos invita a mirar a nuestro alrededor con más atención, a preguntarnos, ¿a quién estamos ignorando? ¿Cuántas historias de lucha se esconden detrás de rostros silenciosos que cruzamos cada día? Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que tus actos no eran vistos, o si alguna vez pensaste que ya era tarde para hacer lo correcto, recuerda, esto nunca es tarde para cambiar el rumbo. Nunca es tarde para volver a ser humano. Suscríbete al canal para más historias como esta, relatos que conmueven, transforman y nos hacen creer, otra vez, en lo esencial, porque aquí cada historia tiene un corazón.